¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente envejecer? Más allá de los cambios en nuestro cuerpo, ¿qué nos dice la vejez sobre nuestra propia existencia y cómo, como sociedad, la enfrentamos? Estas preguntas me invitan a una profunda reflexión, casi un diálogo íntimo con el tiempo y la condición humana. Me siento aquí, en calma, y me propongo reflexionar sobre estas preguntas. Es un viaje íntimo, un pensamiento en voz alta, que nos invita a mirar con otros ojos una etapa de la vida que a todos nos concierne. Resumen de la vejez de Simone de Beauvoir. Revisemos la obra de Simone de Beauvoir, La vejez, publicada en 1970. Con este libro, Beauvoir se propuso romper la conspiración del silencio que, según ella, rodea a esta etapa de la vida. Para Beauvoir, la vejez no es meramente un fenómeno biológico, es un destino profundamente moldeado por factores psicológicos, económicos y socioculturales. Su crítica es implacable. La sociedad capitalista, argumenta, reduce al ser humano a una mercancía, desechando a los ancianos una vez que dejan de ser útiles o productivos. Lejos de ser solo un análisis teórico, su libro es un alegato conmovedor que busca reivindicar la dignidad de los ancianos y un llamado a cambiar la vida como una solución radical para transformar las estructuras sociales que los marginan. Al ahondar en esta cuestión, uno percibe que la vejez es mucho más que un declive personal, es un espejo de nuestra sociedad, de nuestros valores más arraigados y, a menudo, de nuestras propias contradicciones. La vejez, un constructo social y un tabú profundo. Beauvoir nos obliga a confrontar una verdad incómoda: la vejez es, en gran medida, una construcción social y cultural. No es simplemente un proceso biológico, sino un concepto cargado de significados que, históricamente, ha generado inquietudes, sentimientos encontrados y opiniones contradictorias. En muchas sociedades occidentales, la vejez es tratada como un gran tabú y un secreto vergonzoso. Nos negamos a reconocernos en el anciano que seremos, una negación que Beauvoir considera funcional a una sociedad de consumo que solo valora al ser humano en la medida en que produce. Una vez que la productividad disminuye, el anciano es, lamentablemente, desechado o tratado como un paria. Esta perspectiva se refleja en el edadismo, una forma de discriminación que, según las fuentes, está tan arraigada como el machismo o el racismo, perpetuando estereotipos negativos y reduciendo a los mayores a una carga económica o estatal. Se les exige serenidad, lo que, paradójicamente, autoriza a desinteresarse de su desventura. Además, Beauvoir destaca cómo esta experiencia difiere según el género. Para los hombres, la vejez a menudo se asocia con la pérdida de la potencia sexual. Sin embargo, para las mujeres, la sociedad las desvaloriza al perder su rol de objeto erótico ligado a la juventud y la belleza, lo que agrava su soledad y frustración social. La experiencia vivida, cuerpo, tiempo y finitud. La vejez es, en esencia, una experiencia subjetiva y fenomenológica. Beauvoir nos invita a comprender cómo el cuerpo vivido se transforma, y con él, nuestra relación con el mundo y los demás. Actividades cotidianas que antes eran sencillas se convierten en verdaderos obstáculos. Existe una disonancia entre cómo nos sentimos por dentro y la imagen que nos devuelven los demás. Este anclaje al tiempo nos confronta con la finitud y el cierre de posibilidades. La vejez puede sentirse como una antesala del final. La pérdida de control sobre uno mismo y de la propia identidad, como ocurre en condiciones como el Alzheimer, es una preocupación real y profunda. Los deseos y la sexualidad, aunque persisten en la vejez, son a menudo vistos socialmente como repugnantes o ridículos, lo que lleva a su represión o expresión clandestina. Visiones filosóficas sobre la vejez, un diálogo a través del tiempo. A lo largo de la historia, la filosofía ha abordado la vejez desde diversas perspectivas, ofreciéndonos distintas formas de comprenderla y afrontarla. Arthur Schopenhauer, a pesar de ser conocido como el padre del pesimismo, desarrolló un arte de envejecer. Para él, la vejez puede ser la coronación de la existencia, un momento de cosecha donde, liberado de ambiciones juveniles, el individuo alcanza la autosuficiencia y la serenidad a través de la reflexión y la lectura profunda de los clásicos, su biblioterapia. En la vejez, el pensamiento y el juicio prevalecen sobre la mera opinión de la juventud. En contraste, la tradición apologética, encarnada por figuras como Cicerón y Platón, exalta la vejez como una etapa de sabiduría, buen consejo, templanza y control de pasiones. Se la ve como el momento donde la experiencia y el juicio compensan la disminución física, y donde los estudios pueden durar toda la vida. Aquí,
el carácter del individuo es más determinante que la edad misma en la calidad de la vejez. Friedrich Nietzsche, sin embargo, ofrece una visión más sombría y crítica. Para él, la sabiduría no es una consecuencia automática del envejecimiento, pues las motivaciones cambian, priorizando el legado sobre la verdad o cayendo en el pesimismo. Su polémica frase «una boca sin dientes ya no tiene derecho a toda verdad» vincula el deterioro físico con la validez del conocimiento. Incluso, Nietzsche abogó por la muerte voluntaria como una forma de evitar la prolongación innecesaria del sufrimiento y mantener el control sobre la propia vida, evidenciando una postura negativa hacia una vejez dependiente y decrépita. Simone de Beauvoir, desde su filosofía existencialista, propone una vía para que la vejez no sea una parodia ridícula de la existencia. Debemos seguir persiguiendo fines que den sentido a nuestra vida. Esto implica una dedicación continua a causas, trabajo intelectual o creador. Ella insta a la autenticidad, que significa aceptar sin reservas la nueva imagen de uno mismo a medida que se envejece, rompiendo con la mala fe de negar la propia finitud y el apego a un yo pasado. La vejez según Simone de Beauvoir, quebrando el silencio. Pensemos en la obra de Simone de Beauvoir, La vejez, publicada en 1970. Este libro es, sin duda, un texto fundamental y visionario. Beauvoir se propuso quebrar el silencio y el secreto vergonzoso que rodea a la vejez, un tema que la sociedad a menudo considera deprimente y prohibido. Para ella, la vejez no es simplemente un destino biológico, sino un fenómeno cultural y socialmente construido. Anticipó problemas demográficos cruciales del siglo XXI, como el envejecimiento de la población. De Beauvoir denunció enérgicamente cómo, en una sociedad capitalista que valora el rendimiento y la productividad, los ancianos son frecuentemente considerados como un desecho. Su obra no solo ofrece un valor teórico, sino también testimonial, explorando la vejez desde perspectivas biológicas, históricas y sociológicas, pero sobre todo, desde la experiencia subjetiva. La profundidad de la experiencia subjetiva y la finitud humana. Ahora bien, ¿cómo se vive internamente todo esto? La forma en que el individuo interioriza y reacciona a su vejez es crucial. La vejez nos enfrenta a una crisis de identidad, donde la persona se siente otra y no se reconoce en la imagen que el mundo le devuelve. Esta disonancia puede ser una fuente de angustia, como lo experimentó la propia Beauvoir al ver el rostro de su madre reflejado en el suyo. La vejez también nos confronta con la finitud humana, la condición inherente de tener un límite, un final. Beauvoir postula que con la vejez se pierde esa relación pasional con el mundo, y el futuro, que antes parecía ilimitado, se contrae. La vejez, más que la muerte misma, se convierte en la parodia de la vida, revelando esta finitud de manera inequívoca. La crucial perspectiva de género en el envejecimiento. Y aquí es donde la perspectiva de género se vuelve indispensable. Afrontar el envejecimiento no es igual para las mujeres con respecto a los hombres. El sistema patriarcal asigna roles de género que impregnan la cultura, las relaciones sociales, la economía y la política a lo largo de todas las etapas de la vida. Simone de Beauvoir fue tajante al señalar las diferencias en la experiencia sexual de hombres y mujeres en la vejez. Biológicamente, la sexualidad femenina se ve menos afectada por la vejez que la masculina. Sin embargo, socialmente, la mujer está más desfavorecida, ya que su cuerpo es visto como un objeto erótico. Al envejecer y perder la belleza juvenil, es desvalorizada y puede experimentar frustración y soledad sexual. La sociedad percibe la sexualidad de las personas mayores como repugnante o ridícula. Los estudios del refranero popular, por ejemplo, muestran que solo el 2% de las paremias sobre la vejez se refieren a la sexualidad, y todas lo hacen de forma negativa, reflejando este fuerte tabú. Las mujeres y personas diversas adultas mayores acumulan una serie de experiencias basadas en violencias y discriminaciones normalizadas por las sociedades. La gerontología feminista es vital para comprender la construcción social de los estereotipos y valores en torno a las trayectorias de vida de las mujeres mayores. Resiliencia, autenticidad y el propósito de vida en la vejez. A pesar de estos desafíos, la reflexión nos lleva a considerar el camino hacia la resiliencia y la autenticidad. Beauvoir sugirió que la edad avanzada puede acercar al individuo a la autenticidad, lo que implica romper con la mala fe, la negación de la propia vejez y el aferramiento a un yo pasado, para aceptar sin reservas la nueva imagen de uno mismo. Esto significa valorar la pasividad, la contemplación, la reflexión y el descanso, siempre que se mantenga un compromiso con fines que den sentido a la existencia. La sociedad moderna, con su énfasis en la productividad,
afecta profundamente el sentido de propósito de las personas mayores. La jubilación, a menudo impuesta, puede ser una muerte social. Para que la vejez no sea una parodia ridícula de la existencia anterior, la única solución es seguir persiguiendo fines que den sentido a la vida, ya sea dedicándose a individuos, colectividades, causas, o al trabajo social, político, intelectual o creativo. La gerontología feminista, de hecho, promueve el empoderamiento de las mujeres mayores, permitiéndoles ser agentes de cambio y participantes activos. Hacia un nuevo paradigma, derechos humanos y toma de conciencia. Para transformar esta realidad, es fundamental un cambio de paradigma radical. La vejez debe ser considerada un asunto de derechos humanos, reconociendo a las personas mayores como sujetos de derechos, con igual dignidad y valor, y no como meros beneficiarios pasivos o una carga social. La toma de conciencia es un paso decisivo para este cambio, ya que solo se puede actuar sobre aquello de lo que se es consciente. Implica tanto la conciencia individual como la social y pública, y moviliza a la acción, reestructurando críticamente el conocimiento y cuestionando las estructuras del pensamiento que perpetúan el edadismo. La introducción de la perspectiva de edad de forma transversal en todas las políticas públicas e investigaciones es esencial, de manera análoga a cómo se ha avanzado con la perspectiva de género. Esto implica desnaturalizar la realidad del envejecimiento, reconociendo que sus desigualdades son construcciones sociales que pueden modificarse. Síntesis y respuestas finales. En síntesis, la vejez es mucho más que un proceso biológico. Es una construcción social y cultural profundamente influenciada por los valores de productividad y juventud de nuestra sociedad. Esta construcción, a menudo manifestada en un lenguaje y discursos edadistas, impacta de manera subjetiva a las personas mayores, especialmente a las mujeres, generando sentimientos de invisibilización y pérdida de propósito. Para responder a nuestras preguntas iniciales. ¿Qué significa realmente envejecer en nuestra sociedad? Significa, para muchos, transitar una etapa marcada por estereotipos negativos, discriminación y la invisibilización de su valor y sus derechos. A menudo, se les percibe como una carga o un problema, y se les niega la plenitud de su existencia, incluyendo aspectos como la sexualidad o la participación activa. ¿Cómo, como sociedad, enfrentamos la vejez? Lamentablemente, nuestra sociedad de consumo la enfrenta con negación, silencio y discriminación, reduciendo a los ancianos a una carga o un desecho. Sin embargo, la filosofía, desde Schopenhauer y Cicerón hasta Beauvoir, nos invita a una visión más rica y digna, donde la vejez puede ser una culminación, un tiempo de sabiduría y una oportunidad para la autenticidad y la transformación social. La clave está en romper con los tabúes, fomentar la reflexión y asumir la vejez como un asunto de derechos humanos para todos, redefiniendo su lugar en nuestra comunidad y en nuestra propia vida. Pero, como bien nos instó Simone de Beauvoir, no debemos quedarnos en la desesperación. Es imperativo quebrar el silencio, transformar nuestra mirada colectiva y adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, la perspectiva de edad y de género, y el empoderamiento de las personas mayores. Solo así podremos construir una sociedad donde la vejez no sea una parodia ridícula, sino una etapa de dignidad, propósito y autenticidad para todos.